Gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que están acá cubriéndonos esta conferencia. Ovidio Hernández, miembro de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. Y en sí, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral es una institución o sector que aglutina sectores público, municipal, independiente, en la defensa de los derechos de las y los trabajadores y los derechos de la población en general. En esta ocasión queremos manifestarle a nuestra población nacional e internacional sobre las diferentes afectaciones que hemos tenido las y los trabajadores. Ejemplo de ellos, la eliminación sistemática o la desintegración de las directivas sindicales como un derecho constitucional protegido por los convenios internacionales que se está dando ya de manera permanente. Queremos pedir y exigir que se respeten la Constitución, los convenios internacionales en cuanto a la promoción y defensa y de libre sindicalización de las y los trabajadores. Igualmente vemos con mucha preocupación la criminalización que se está desarrollando en nuestro país a partir de que un trabajador o una trabajadora se le violenta un derecho y las organizaciones debemos hacer cumplir la Constitución y los derechos de ese trabajador. Lamentablemente se está criminalizando, se está judicializando esos casos porque tenemos compañeras y compañeros detenidos arbitrariamente y otros compañeros en procesos judiciales simplemente por exigir que se cumplan derechos elementales, derecho a la vida como es el derecho laboral, derecho a la salud, derecho a vivienda, porque los miles y miles de despedidos que tenemos, tanto en las instituciones públicas, municipales, vienen a generar condiciones paupérrimas para la familia, sus hijos y todo el núcleo familiar. Por esa razón, como Mesa Permanente por la Justicia Laboral, estamos exigiendo que se respete el Estado de Derecho en el caso de los derechos laborales, como también a los sectores sociales que igual demandan derechos constitucionales para una vida digna, como debería ser en nuestro país. Situaciones que se están dando dentro de nuestro país que tiene que ver con este significativo retroceso que se ha dado al respeto y a la garantía de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras dentro de nuestro país. Este gobierno ha estado eliminando una serie de instituciones, de entidades gubernamentales, con el propósito, supuestamente, de ahorrar dinero. Pero dentro de la eliminación de esas entidades, se da la situación de que hay despidos masivos de trabajadores. Y en segundo lugar, hay un atentado a la libertad sindical, ya que los sindicatos de trabajadores y trabajadoras que existen en estas instituciones prácticamente son totalmente eliminados. Entonces, estamos ante la situación que ahora ya no es solo el contraataque o el ataque en contra de los trabajadores o los despidos masivos, sino que también es el ataque en contra de la libertad sindical. Prácticamente desaparecen estos sindicatos. Y podemos mencionar nombres de instituciones. Bueno, la última noticia que hemos recibido es que el INJUVE y el INSAFOR van a desaparecer. ¿A dónde va a parar todos esos trabajadores y trabajadoras de esas instituciones? Pues prácticamente al desempleo, al despido. Y a eso hay que agregarle que los sindicatos que existen o que están vigentes dentro de esas instituciones, con esa medida van a ser eliminados. Entonces, realmente esta es una situación que estamos pasando dentro de nuestro país. Y la segunda situación que yo quiero denunciar a través de la mesa es que
se está perdiendo la seguridad jurídica dentro de nuestro país. Prácticamente las autoridades del Ejecutivo no están acatando las órdenes o las resoluciones judiciales cuando un juez dicta, por ejemplo, libertad a los compañeros y compañeras sindicalistas que han sido encarcelados o que han sido capturados por parte del régimen. Tenemos el caso de los 3 compañeros de la alcaldía municipal de San Marcos: Miguel Ángel Ventura, Jorge Alberto Saravia y Francisco Antonio Lizama. 3 compañeros que fueron capturados por demandar sus derechos laborales y que el juez ya dictó sentencia de libertad, pero la dirección de centros penales no los deja libres. Entonces hay un desacato a la autoridad, hay un desacato a la figura de resolución que da un juez. Entonces, por lo tanto, este gobierno realmente está cayendo en incumplimiento de deberes y está cayendo también en la situación de que no está acatando estas resoluciones judiciales. Es una situación grave para nuestro país. Es una situación grave porque entonces, ¿para qué existen las leyes? ¿Para qué existen los jueces? Si este gobierno no va a acatar esas decisiones. Agradecerles, ¿verdad?, su presencia, igualmente los que nos están siguiendo en las redes sociales. Precisamente esta mañana eso es lo que nos llama aquí a pronunciarnos, acompañando a la Mesa Permanente de Justicia Laboral ante esta profundización de la crisis de violación en derechos laborales. Y se escucha como que repetitivo, pero se está haciendo permanente. Ahora hemos entrado en una etapa en este país donde se violan los derechos humanos, derechos laborales, específicamente sindicales, y vemos con naturalidad que ahora se dice, bueno, ¿y cuál va a ser la siguiente institución? Entonces estamos sumamente alertas, ¿verdad?, porque ya no preocupados, como hemos venido diciendo, sino que alertas a todo lo que se podrá venir. Vemos de que hay cierre de instituciones, hay despidos de directivas completas de sindicatos de una forma arbitraria, sin seguir un procedimiento y mucho menos con el respeto al fuero sindical que constitucionalmente tienen cada uno de los miembros de las directivas de sindicato. No hacen el procedimiento adecuado para una supresión de plaza y podemos decir entonces que el ordenamiento jurídico de protección no está funcionando. Y eso tiene un nombre y es fuerte. Así que un Estado que está violentando los derechos humanos, específicamente, en este caso laborales y sindicales, ¿verdad?, debería, primeramente, por ese pueblo salvadoreño, detenerse y analizar por qué se está dando. Si ustedes pueden darle seguimiento, no tenemos una política de Estado de protección, sino que todo viene para desproteger. Hay convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, donde protege la estabilidad laboral y ya no se diga los derechos laborales en general, violentación permanente. Lo que diga la Constitución ya no se hace ninguna práctica, pero igualmente como Mesa Permanente hacemos el llamado al pueblo salvadoreño a que precisamente no olvidemos que hay una Constitución, que hay derechos laborales ahí, que los tenemos que ir defendiendo hoy más que nunca. Vemos y queremos hacer ese llamado al Estado, que es el principal, que debe de respetar y promover estos derechos que estamos mencionando, ya que a partir del 2019 es que se han dado sistemáticamente el cierre de instituciones. Desde el 2019, ¿cuántos miles y miles de despedidos tenemos? Cerca de 21,000. Estamos, y por eso lo hacemos de manera general, pero dando datos, ¿verdad? Ustedes saben la situación del sector salud, donde hay 30 médicos internos y residentes suspendidos, ¿verdad?, y amenazados con esa posibilidad de no poder continuar. Por eso hacemos ese llamado, porque en el caso de, ustedes lo podían ver en la petición que se hizo ante la Asamblea para el cierre de INJUVE y INSAFOCOR, nos llamaba la atención que decía,
según el proyecto de ley, el personal de ambas instituciones será sometido a evaluación para decidir quiénes se quedarán en la nueva dirección. Eso es una violación a una estabilidad. Entonces va a empezar ese proceso de evaluación. ¿Cuáles van a ser los criterios? ¿Alguien conoce en base a qué va a ser retomado? Dicen igual que otras instituciones que les da la posibilidad de ser recontratados, pero eso no se está dando. Simple y sencillamente se está terminando con la estabilidad, con las carreras administrativas, en el caso de las municipalidades, sin dar ninguna oportunidad. Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República, que sea de una forma más profesional y más oportuna el poder acompañar todas las denuncias que se están presentando porque no se están respetando las órdenes judiciales de reinstalo. Tenemos casos de compañeros de Ciudad Delgado donde ya tienen 3 años, los ex trabajadores de CEPA, un grupo de 7 trabajadores, que no se les ha admitido de parte de CEPA que ya hay una orden judicial. Se ha interpuesto esas denuncias y podemos hacer otra serie de ejemplos. Fiscalía General de la República no se apresura a realizar lo que por mandato constitucional, que es la apertura del expediente, inmediatamente la toma de esa entrevista, de esa denuncia, ampliar los medios de probatorios e intimar en este caso a la entidad a la que se le ha mandado el reinstalo, que lo realice. ¿Qué significa eso? Que las personas que están bajo esa figura de que ya hay una orden judicial y la entidad no, está permanentemente violentándose porque no han recibido salarios, porque no han recibido indemnizaciones. ¿Y esto a qué lleva? A que las familias de los trabajadores estén siendo afectados en sus derechos humanos. Nadie está hablando de las instituciones del Estado de este nivel de afectación. Por no tener empleo, ¿qué pasa? El derecho a la alimentación violentado, el derecho a la salud, se pierde el seguro social, se pierde cualquier cobertura. Igualmente para el pago de escolaridades, para el pago de la vivienda. ¿Quién está resolviendo a esos miles y miles de despedidos estas situaciones que tenemos? Igualmente queremos ante la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Que es el ente que por ley debería de iniciar prontamente, que se agilice precisamente esa promoción de reinstalo, y no vemos así cuando son procesos penales de las dirigencias que están haciendo denuncias, llámese criminalización de la lucha sindical. Ahí sí hay un proceso, digámoslo, no ágil, porque no es ágil, sabemos todos que los términos en procesos está mucho más ampliado a través de la aplicación del decreto del régimen especial, pero ahí sí hay con cualquier indicio del inicio de, ¿verdad? Pero para reinstalar donde ya hay una orden judicial, ¿cuál es la situación por la que no se puede llegar? Si no hay un reinstalo, por lo menos a un acuerdo de pago, ¿verdad? Que eso es lo que las familias están necesitando. Así que finalmente podemos decir eso, un Estado fallando en la protección de derechos humanos, de derechos sindicales, los procesos penales aperturados para dirigentes, ¿verdad? Que se suman a esa larga de detenciones arbitrarias, y queremos permanentemente, alguien me decía, bueno, ¿y cuál es la novedad ahorita? Es la permanente violación de derechos laborales. Tenemos específicamente a 1 mes y 6 días que se ha decretado la libertad a los 3 trabajadores de la Municipalidad de San Marcos. Centros penales no ha agilizado el procedimiento donde puede ya dar la orden para ejecutar la orden del juzgado de instrucción, y no se ha hecho. Hay que solicitarlo, hay que darle seguimiento. Vimos el caso de los compañeros de ADES con esa permanente presión, pero una institución del Estado que se le tiene que presionar para que funcione, ¿cómo se le llama eso? ¿Verdad? 5 semanas que los compañeros ya deberían de estar con sus familias y no es así. Y continúan en una zozobra permanente, tanto la familia y no digamos ellos, de que inclusive no se pueden ver. No sabemos el estado de salud de cada uno desde hace 5 semanas. Así que por aquí decirles precisamente que no es la novedad, sino que es la permanencia ya, violación a los derechos laborales. ¿Cómo se está dando? ¿Qué lectura tiene sobre todo esto? Bueno, gracias. Como mesa permanente y todas las organizaciones que aglutinamos dicho sector, y es un gran sector enorme, porque nosotros tenemos representación pública, independiente, privados, municipales.
no vemos ningún beneficio, ningún rol protagónico en defensa del papel que juega el ministro de Trabajo, porque él es el principal garante de que se respete los derechos laborales, la libertad sindical. En el Ministerio de Trabajo se nos extiende la credencial, pero pregúntenos a las directivas sindicales que nos han despedido, desconociendo la Constitución, los convenios, nuestro fuero sindical. Nosotros, sector municipal, le hemos girado notas consecutivas al ministro de Trabajo y hasta ahorita, caso de Soyapango, ahorita están golpeando Zacatecoluca, están limitándole el derecho de protestar de forma pacífica porque les están retrasando salarios. El ministro de Trabajo no se ve, no aparece y contradictoriamente está diciendo que está beneficiando a los trabajadores por entrega de credenciales, si ese es su rol constitucional. Por eso se le paga, los ciudadanos por eso le pagamos onerosos salarios como ministro. Y él no está atendiendo los intereses de las y los trabajadores. Lo queremos denunciar porque de una manera categórica este ministerio ha venido a solapar las graves violaciones de las y los trabajadores en los sectores públicos. Bueno, ahí están eliminando las instituciones del Estado, del gobierno, de gobierno como tal, y el ministro de Trabajo no ha dicho nada. Nos parece que él sale buscando una forma como cubrir la serie de violaciones que están ejerciendo desde los ministerios, desde las municipalidades y de todos los sectores que deberían de proteger la estabilidad de cada trabajador y trabajadora. Niega mesas de diálogo. Niega mesas de diálogo. No, a nosotros se nos ha negado la mesa de diálogo, a los sectores municipales. Las diferentes municipalidades que lo hemos solicitado se nos han negado. ¿Y por qué le hemos solicitado? Porque se nos ha despedido directivas completas, trabajadores con enfermedades renales crónicas. Bueno, tenemos el caso de que han fallecido compañeras y compañeros, caso de la Asamblea Legislativa, que han habido más de 2,000 trabajadores. Una compañera, el siguiente día que se le despidió, se suicidó. Y casos así tenemos varios casos si nos pusiésemos a enamorar. ¿Y dónde está el ministro de Trabajo? ¿Dónde está la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? La señora Procuradora tampoco está ahí atendiendo los derechos laborales de las y los trabajadores. Precisamente hace 2 días señalaba Rolando Castro que ante el incremento de denuncias de los sectores sindicales, lo que él menos quiere es que haya un encontronazo entre los sindicatos y entre el gobierno central. Quiere que todo se resuelva a través de diálogo directo, pero ustedes señalan de que no se les está invitando el diálogo tampoco. Entonces, en este encuentro de razones de un lado y de otro, ¿qué es lo que debe conocer la ciudadanía? Bueno, el ejemplo de Soyapango, nosotros le hemos solicitado que se acerque a Soyapango, no ha llegado. Ahí a los 2 sindicatos nos han despedido, las directivas sindicales. No ha llegado el señor ministro. Bueno, allá le estamos esperando. Lamentablemente hoy el trabajador no se puede expresar públicamente como sucedió en Zacatecoluca, que los compañeros de manera pacífica desarrollaron una actividad y se les fue a amenazar, que si no suspendían se les iba a aplicar el régimen, se les iba a despedir. Se les quiso amenazar de despido a los compañeros. Entonces, hay una política de criminalización y amedrentamiento contra los trabajadores. Entonces, no hacer uso de nuestro derecho constitucional porque se nos viene a querer aplicar, a querer aplicar el régimen de excepción, cuando en su naturaleza el régimen de excepción se entendía que iba a ser aplicado para la persona que transgreda las leyes, pero ahorita en la realidad actual se nos está aplicando a las y los trabajadores porque hay una lógica perversa de estar desmantelando instituciones, organizaciones sindicales y dejando a miles y miles de trabajadores y trabajadoras en la miseria, porque esto está generando más miseria, porque los trabajadores, ¿de qué van a darle alimento a sus hijos? Los compañeros que están enfermos, que como decía la licenciada, han perdido su tratamiento médico. ¿Quién va a responder por eso? ¿Será el ministro? ¿Será la señora procuradora? ¿Será el señor presidente de la República, que esperaríamos que él, como uno de los primeros funcionarios que debería de respetar la Constitución, no vemos al señor presidente? Pediríamos un rol más protagónico del señor presidente en este caso, pero vemos lo contrario. Hay una política de eliminación de instituciones y no hay alternativa para las y los trabajadores. No es una retórica, ¿verdad? Una retórica que lanza una serie de planteamientos que al final esos planteamientos no tienen ninguna objetividad en términos de lo que está ocurriendo.
Nosotros, como por ejemplo, nosotros que somos despedidos, hemos sido despedidos desde el 2019, le hemos planteado varias veces a la Procuradora de Derechos Humanos instalar una mesa de diálogo y negociación con el gobierno para resolver los miles y miles de casos de personas despedidas de las entidades de gobierno central. Hasta esta fecha, toda esa situación no se ha cumplido. Vemos que el presidente contrató un comisionado de derechos humanos y este señor es indolente con las necesidades y con las demandas de las personas, no solo por la situación del régimen, sino que también por esta violación, por esta vulneración que se está cometiendo en contra de los derechos laborales y sindicales de la población. Ese señor, bueno, quizás porque no es del país, pero ignora una serie de situaciones y realmente qué triste papel es el que está jugando en este momento. Porque la verdad es que el sistema republicano de división de poderes no está en ejercicio en este momento de nuestro país. ¿Ya? Prácticamente el presidente tiene coactadas todas las instituciones a su favor, tiene dominadas todas estas instituciones a su favor. Entonces eso realmente impide que la población se pueda expresar y pueda denunciar y pueda demandar y requerir soluciones a su problemática. ¿Qué dice la gente en la calle? Que tiene miedo, que tiene temor a expresarse, a denunciar. Entonces, esto es lo que verdaderamente está pasando dentro de nuestro país. Y esto es lo que le están aplicando, en este caso, a el trabajador o trabajadora. Si podemos, imagínense la lógica, si podemos eliminar juntas directivas sindicales, ¿cómo no los vamos a eliminar a ustedes, simples trabajadores? Entonces, es una situación desde que se crea miedo e incertidumbre en contra, en este caso, de los trabajadores y trabajadoras.